La historia de un picaflor. Rubén Darío, Nicaragua. Voz, Katia N. Varillas. Ah, sí, mi amable señorita, tal como usted lo oye. Tras un jarrón de Paulonia hacia eso de ponerse el sol, garlaban como niños vivarachos, no se daban punto de reposo yendo y viniendo de un álamo vecino a una higuera deshojada y escueta que está más allá de donde usted ve aquel rosalito, un poco más allá. ¿Que quiere usted saber la manera, el cómo y el por qué entendemos esas cosas los poetas? Fácil cuestión. Ya lo sabrá usted después que le refiera eso que le ha infundido ligeras dudas y que pasó tal como lo cuento, una cosa muy sencilla, la confidencia de un ave bajo el limpio cielo azul. Hacía frío, la cordillera estaba de novia con su inmensa corona blanca y su velo de bruma. Soplaba un airecito que calaba hasta los huesos. En las calles se oía ruido de caballos piafando, de coches, de pitos, de rapaces pregoneros que venden periódicos, de transeúntes, ruido de gran ciudad, y pasaban haciendo resonar los adoquines y las aceras con los trabajadores de toscos zapatones que venían del taller, los caballeritos enfundados en luengos paletots y las damas envueltas en sus abrigos, en sus mantos, con las manos metidas en hirsutos cilindros de pieles para calentarse, porque hacía frío, mi amable señorita. Pues vamos a que yo estaba allí donde usted se ha reclinado, en este mismo jardín, cerca de ese sátiro de mármol, cuyos pies henchidos estaban cubiertos por las hojas de la madreselva. Veía caer los chorros brillantes del surtidor sobre la gran taza y el cielo que se arrebolaba por la parte del occidente. De pronto empezaron ellos a garlar, y lo hacían de lo lindo, como que no sabían que yo les comprendía su parloteo. Ambos eran tornasolados, pequeñitos, lindos ornis. Dieron una vuelta por el jardín, chillando casi imperceptiblemente, y luego en sendas ramas principiaron su conversación. «¿Sabes qué me gusta?», le dijo el uno al otro, «tu modo de proceder. No es poco el haberte sorprendido esta mañana cortejando a la hermosa dueña del jardín vecino, a riesgo de romperte el pico y quebrarte la cabeza contra los vidrios de su ventana. Oh, habráse visto mayor incauto. Como sigas dejando las flores por las mujeres, te pasará lo mismo que a Plumas de Oro, un primo mío más gallardo que tú, de ojos azules y que tenía un traje de un tornasol amarillo que cuando el sol le arrebolaba le hacía parecer llama con alas». «¿Y qué le pasó a tu primo?», repuso el otro un tanto amostazado. «Escucha», siguió el consejero, tomando un aire muy grave y ladeando la cabecita, «escucha y echa en tu saco. Era Plumas de Oro remono, monísimo. ¡Qué mono que era! Y su historia». En esas bellas ciudades llamadas jardines no había otro más preferido por las flores. En los días de primavera, cuando las rosas lucían sus mejores galas, con cuánto placer no recibían en sus pétalos rojos como una boca fresa el pico del pajarito juguetón y bullicioso. Las no me olvides se asomaban por las verdes ventanas de sus palacios de follaje y le tiraban a escondidas besos perfumados con la punta de sus estambres. Los claveles se estremecían si un ala del galán al paso les movía con su roce, y las violetas pudorosas, apartaban un tanto su velo y enseñaban el lindo rostro al mimado picaflor, que volaba rápido, luciendo su fraquecito de plumas pálidas, cortadas por las tijeras de la naturaleza. Pinaúd de los elegantes del bosque, Plumas de Oro era un gran picaronazo. Vaya si se sabía cosas. Bajo las enramadas, en las noches de luna,
Cuentan auras maliciosas que ellas mismas llevaron en sus giros, quejas tenues y apacibles aromas súbitos y vagorosos aleteos. A ver, ¿quién dice que Plumas de Oro no era un tunante? ¡Ay, cuánto lo amaban las flores! Pues ya verás tú, imprudente, lo que le sucedió, que es lo que te puede suceder como sigas con malas inclinaciones. Avino que una mañana de primavera, Plumas de Oro estaba tomando el sol. En aquella sazón, bajo el jardín, una de esas mujeres que parecen flores y que por eso nos encantan, tenía ojos azules como campánulas, frente como azucena, labios como copihue, cabellos como húmedas espigas y, en conclusión, ¿para qué decir que Plumas de Oro perdió el seso? Qué continuo revolar, qué ir y venir de un lugar a otro para ser visto por la dama rubia. Ah, Plumas de Oro, no sabes lo que estás haciendo. Desde aquel día las flores se quejaron de olvido, algunas se marchitaron angustiadas y no sentían placer en que otros de nuestros compañeros llegaran a besarles las corolas. Y mientras tanto, el redomado pícaro toca que toca las rejas de la casa en que vivía la hermosura. No se acordaba de los jardines ni de sus olorosas enamoradas. ¿No es cierto que era un sujeto asaz perdidizo? Ganas tenía de llegarme a las rejas por donde él vagueaba y decirle a pico lleno: «Caballero primo, es usted un trapalón. Estamos». Llegó un día fatal. Ello había de suceder. Yo lo vi con mis propios ojos. Mientras Plumas de Oro revolaba, la ventana se abrió y apareció riendo la joven rubia. En una de sus manos blancas como jazmines, con las palmas rosadas, en la siniestra tenía una copa de miel. Y en la otra, ¡ay!, en la otra no tenía nada. Plumas de Oro voló y aleteando se puso a chupar la miel de aquella copa como lo hacían los lirios recién abiertos. «Mi primo, no tomes eso, que estás bebiendo tu muerte». Yo chilla y chilla, y Plumas de Oro siempre en la copa. De repente, la rubia aprisionó al desgraciado con su mano derecha. Entonces él chillaba más que yo, pero ya era tarde. ¡Ah! Plumas de Oro, Plumas de Oro. ¿No te lo decía? La ventana se volvió a cerrar y yo, afligido, me acerqué para ver por los vidrios qué era de mi pobre primo. Entonces escuché, Dios de las aves, entonces escuché que la dama decía a otra como ella: «Mira, mira, le atrapé, qué lindo, disecado para el sombrero». ¡Qué horror! Comprendí la espantosa realidad. Volé a referírselo a las rosas y entonces las espinosas vengativas exclamaron en coro, mecidas por el viento: «¡Bravo! ¡Que coja por bribón!». Días después, la tirana que asesinó al infeliz se paseaba a nuestra vista por los jardines, llevando en su sombrero el cadáver frío de Plumas de Oro. Ya lo creo, como que estábamos de moda, como que estamos todavía. Vamos, ¿has escuchado tú, imprudente, la historia de mi cuitado primo? Pues no eches en saco roto mis advertencias. Oh, qué triste la historia del picaflor. Y luego, mi amable señorita, se fueron volando aquellos dos picaflores del álamo a la higuera, de la higuera al rosal y del rosal al espacio. Y oí que decían las flores en voz queda, tan queda que yo solo la oí en aquellos instantes: «Entre las estrellas y las mujeres son estas las más terribles rivales. Aquellas están tan lejos». Ahora bien, mi amable señorita, si quiere usted saber el cómo y el por qué soy sabidor de lenguas de pájaros y de flores, míreme usted, que ya se lo dirán mis ojos. Rubén Darío, Nicaragua.
Análisis del cuento La historia de un picaflor de Rubén Darío de Nicaragua por el escritor nicaragüense Pedro Alfonso Morales. Vete a Chile, Rubén, es el país a donde debes ir. Le aconseja Juan José Cañas, poeta, político, militar y diplomático salvadoreño, quien había estado allá como ministro en representación de su país. El 5 de junio de 1886, a los 19 años, el joven Rubén Darío sale para Chile y llega el 24 del mismo mes. Rubén Darío ejerce el periodismo y la literatura y se acerca a la mujer chilena, a la que ha visto entrar y salir de catedral de oír misa con la cabeza tocada con un manto discreto e insinuante a la vez. A ella celebra, halaga y acaricia con estos octosílabos que titula El manto. La bella va con el manto, con tal modo y gracia puesto, que se diría que esto es el colmo del encanto. La historia de un picaflor posiblemente escrito en Valparaíso es el primer cuento de Rubén Darío en Chile y se publicó el 21 de agosto de 1886 en La Época de Santiago. El texto es una novedad en cuanto a su lenguaje y estilo, diferente a lo escrito por entonces. Su estructura sigue la composición de metarrelato, una caja china, como se dice, de las historias que dentro tienen otra. Los personajes son el poeta, la señorita, Picaflor 1, Picaflor 2, Plumas de Oro y la rubia. Argumento. El poeta le cuenta a una señorita la historia de dos picaflores que conversaban en unas ramas. La historia ocurre en un ambiente frío. La cordillera tiene nubes, el frío cala los huesos, hay ruido de coches, pitos, pregones, zapatones, caballeros y damas se abrigan. En el jardín, un pájaro le aprueba al otro su modo de proceder, pero no por haberlo sorprendido cortejando a la dueña del jardín vecino. No es bueno que deje flores por mujeres. De no hacerlo, le aconseja y advierte, le pasará igual que a su primo, Plumas de Oro. Las confidencias de un picaflor donde el pecado, la mala conducta ensombrecen el placer sensual y amenaza como veneno. El amor carnal frente a la fugacidad de la vida. Los poetas comprenden el lenguaje de la naturaleza. El destino de los seres tienen como fin la muerte. La vida es agonía entre el amor y el tiempo. El erotismo del ser se convierte en obsesión del vivir. En el cuento se aprecian dos niveles narrativos bien definidos. Un relato 1 bastante breve, el cual inicia el cuento «Ah, sí, mi amable señorita», que cuenta el poeta a la joven hasta donde hace su última acotación.